Menudo lío te estás haciendo dándole vueltas a ese OV que intentas ponerte, Luis, aunque no sé muy bien qué haces con un kimono ahora que hace calor. Pues porque después de que alguna japonista nos haya estado pinchando con que continuáramos con el episodio del kimono, pues digo yo que en esta quinta temporada pues nos toca, ¿no? Anda, qué bueno eres. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. De todas maneras, habría que decir que tampoco es que hayamos tardado mucho en hacer esta segunda parte. No, porque a ver, vamos a hablar de kimonos hoy, bueno, vamos a seguir hablando de kimonos hoy porque empezamos en la temporada 4, es decir, la temporada pasada, y en el episodio 2 de esa temporada 4, que era el Japonesamente 58, si no recuerdo mal, ahí empezamos a hablar de kimonos. Básicamente explicamos un grueso bastante importante de kimonos y sí que es verdad que nos dejamos un poquito para otro episodio. Y bueno, pues empezamos realmente casi la temporada 5. Y ya estamos haciendo el episodio de kimonos, que bueno, que a veces somos demasiado buenos con algunos japonistas, ¿eh? Hay que decirlo No, aquí. porque nos gusta escucharos, nos gusta vuestro feedback, que nos contéis, que nos digáis qué queréis y todas estas cosas. Pero bueno, Nosotros como has dicho tú, Laura, en el episodio que hicimos en la temporada 4, hicimos una pequeña historia de lo que era el kimono como prenda de vestir. Hablamos de los principales tipos de kimono y cuándo se visten. Hablamos de los blasones y demás. Pero claro, nos toca aquí hablar pues ya de tejidos, de obi, de accesorios y bueno, cositas así. Sí, algunas cositas que yo creo que nos quedaron, así que yo entraría en materia ya, porque hacer un repaso de los tipos de kimono, mejor no, ¿no? Si no os acordáis, le dais ahora aquí al pause. Os vais a la temporada 4. Temporada 4, episodio 2. Ahí escucháis todo esto que os ha dicho Luis y ya, una vez eso, volvéis. Japonesamente 58. Ahí está, temporada 4, episodio 2. Así que yo empezaría por los tejidos, justamente, que es algo que se nos quedó pendiente y que es uno de los puntos de artesanía al final del kimono, ¿no? Claro, por eso también hablamos en Japonesamente del kimono, además, por motivos evidentes, porque el tejido es uno de los mayores tesoros de la tradición japonesa artesana y se hace a mano. Evidentemente, como tantas otras cosas que hay en Japón y que hemos comentado en infinidad de ocasiones, tanto en la web como en el podcast, como en muchos otros sitios. Cursos. Exacto, ¿no? Las técnicas japonesas de tejido y luego de teñido, que ahora hablaremos un poco más de esto, se importaron de China y Corea. Exactamente. Como casi todo, realmente. Es que durante esos siglos, ¿no? A partir del siglo VI que entra el budismo, unos cuantos años más, es que todo, realmente todo lo que tenemos en la actualidad en Japón, desde el propio té verde, la escritura, en fin, hay un montón de historias que vienen directamente de China pasando por la península coreana, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad es que los japoneses estudiaron, ¿no? Muy a fondo todo aquello que estaban haciendo los chinos, porque al final se veía a China como ese gran culturizador, ¿no? Una civilización muy avanzada. ¿Y qué hicieron los japoneses? Pues estudiaron, aprendieron y comenzaron a producir al final sus propios tejidos. Exactamente. Los kimonos y los obi formales siempre han sido tradicionalmente de seda, Tela. de brocado de seda, Tela. de crepé de seda, como el chirimen, por ejemplo, es el nombre japonés, o de raso de seda, como el rinsu. Pero, claro, son tejidos con unos costes de producción muy, muy altos. Estamos hablando de seda y de no cualquier tipo de seda precisamente, ¿no? Entonces, claro, el problema es que en la actualidad, por un lado tenemos la falta de profesionales, lo hablábamos un poco cuando hablábamos en el Japonesamente uno de esta temporada, el de los takumi, los artesanos. El anterior, cada vez, ¿no? Si no recuerdo mal. Cada vez quedan menos artesanos, pero luego, claro, la propia crisis económica, el hecho de que cierta artesanía hay que pagarla y cada vez hay menos japoneses con la capacidad económica para pagar esos costes, con lo cual al final la industria del kimono se ha intentado adaptar haciendo kimonos que sean más fáciles de cuidar y algo más informales, mucho más baratos. De todas maneras, sí que es verdad que sigue habiendo telas de kimono que están hechas a mano, es decir, que son súper caras. Esto, por ejemplo, es algo que también hablábamos mucho en el curso que hicimos justamente de artesanía, ¿no? Y técnicas de producción modernas, que veíamos que a lo mejor un kimono pasaba por 20 manos diferentes, 20 artesanos diferentes, todo a mano, todo artesanal.
pues es evidente que tiene un coste, que es muy caro, pero luego dices, claro, pues es que eso se tiene que pagar, ¿no? Realmente, ¿qué es caro? Digamos que es caro porque es mucho dinero de golpe, bueno, pero no es que no lo valga, ¿no? Al final un kimono así es una herencia familiar Totalmente. que pasa de madres a hijas, que puede llegar incluso a acabar exponiéndose en ciertos sitios, mientras que los kimonos actuales, digamos, de precio barato, pues los haces de algodón, de poliéster, de rayón, de otras fibras sintéticas que son más pues para salir del paso, porque también además hay que tener en cuenta que ya no hay ni tantas ocasiones ni tantas mujeres que vistan de kimono. Hablo de mujeres porque aunque también existen kimonos para los hombres, pero si las mujeres ya lo visten poco, los hombres creo que quizá lo visten menos, ¿no? todavía menos, ¿no? Entonces, al final esto pues afecta mucho a esos tejidos, porque los tejidos buenos de kimono pues no dejan de ser algo muy, muy exclusivo. De todas maneras, sabemos, porque esto sí que lo hablamos en el episodio anterior de los kimonos, que todos los kimonos comparten un diseño, ¿no? Una forma, digamos, común. Pero sea cual sea el material utilizado, sí que se diferencian, ¿no? De alguna manera, en ciertos patrones o en ciertos... Es que no sé cómo llamarlo, ciertos diseños. Sí, yo creo que lo que hay que intentar trasladar a nuestros japonistas es cómo se hacen esos dibujos, ¿no? O esos kimonos que tienen esos diseños que dices, qué bonitos son, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Porque, claro, el kimono es un tan de tela, ¿no? Decíamos en el episodio anterior de kimonos, que básicamente es un rectángulo de tela que luego se corta en diversas... En otros rectángulos, casi. En rectángulos, sí. Y se van cosiendo, ¿no? Para darle la forma al kimono. Lo que pasa es que hay kimonos que esos diseños, esas cosas bonitas que dices, oh, qué bien, tiene un arce que está en flor, un cerezo en flor o lo que sea, lo hacen con diseños, con hilos teñidos antes de ser tejidos, ¿vale? O sea, hilos teñidos antes de ser tejidos, ¿vale? Exacto, ¿no? Antes de hacer el kimono, esos hilos, tú los pones, les das color y, claro, luego tejes el kimono y vas consiguiendo, a medida que tejes, utilizando hilos de diferentes colores, consigues un diseño u otro. Lo que pasa que en este caso, este tipo de kimono se llama sakizome, sí. Se utiliza para patrones geométricos. Vale. Sin embargo, los más importantes son los que primero se tejen y luego se tiñen, luego se les da color una vez que ya está tejido lo que es esa pieza de tela. Wow, y esto es el atozome, que es, ¿no?, el después. Ostras, esto a mí me parece más complicado quizá el segundo que el primero, la verdad. No sé cuál de los dos es mejor. ¿Te atreverías a dar una respuesta? Bueno, ambas técnicas tienen sus ventajas e inconvenientes realmente. Si tejes la tela primero con hilos del color, pues realmente el kimono tiene color por los dos lados. Con lo cual, ¿cierto? Claro, ¿no? Porque tú tienes los hilos y tienen Claro, color. sí, Entonces, sí, si tú imagínate que lo usas mucho y se te desgasta un poco por un lado el kimono, pues le das la vuelta y puedes usar el lado contrario, ¿no? Si, por otro lado, si tienes tela que está teñida y el color se difumina, pues la puedes volver a teñir, ¿no? Puedes volver otra vez a pintar. Y darle como una nueva vida. Y darle ¿no? como una nueva vida, efectivamente. Y el diseño de esos dibujos, ya sea con los hilos teñidos antes de ser tejidos o la tela que se tiñe, ¿no?, después de ser tejida, ¿ha cambiado a lo largo de la historia? Sí, claro. No, la disposición de los patrones y cómo son estos patrones ha ido cambiando. Hoy, por ejemplo, ¿no?, lo que prevalece es la asimetría, ¿no? Entonces solo vas a ver diseños simétricos en el kimono de tipo Edo Common, que hablábamos en el episodio de kimonos anterior, porque al final hemos hablado también de la estética japonesa en el podcast, bueno, también en la web, y la simetría es una constante en esa estética japonesa porque evoca el movimiento, el dinamismo, la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, al final, esto se intenta trasladar también al kimono. Hablemos un poquito de estos dos estilos, entonces. Hemos dicho uno el sakizome y otro el atozome. Exacto. Fíjate que ya el propio japonés ya no es muy descriptivo, ¿no? Realmente, sakizome, el saki,
significa primero, antes, anterior, ¿no? Y el someru, el some viene de someru, que significa teñir. Efectivamente. Es decir, queda clarísimo que el sakizome es esos hilos que se tiñen antes, ¿no? Sí, como decíamos antes, al final en este tipo de kimonos se suelen usar patrones simétricos o geométricos como bandas de color, cuadros o incluso patrones de manchas que se llaman kasuri. Ah, es verdad, sí. ¿Vale? Sí. Y normalmente se dividen según el tipo de tejido usado. Por ejemplo, tienes de seda, es decir, este tipo de kimonos los puedes hacer con seda, que pueden ser seda en bobina, ¿no? El meisen o habutae, que pueden ser un crepé grueso, el omeshi, puede ser seda cruda hilada, el tsumugi, o puede ser gasa de seda, que es un poco más vasta, el sha, o un poquito más refinada, el ro. Madre mía, a mí esto me suena todo a chino, Luis, Sí, es complicado, pero es que es eso, dentro de la propia seda hay diferentes gradaciones. De hecho, por ejemplo, la seda cruda hilada, ¿no? El tsumugi, es un kimono que es muy poco formal, porque además es eso, es seda cruda, ¿no? Los hilos no son todos del mismo grosor, precisamente porque es esa seda en bruto, por así decirlo, y sin embargo es carísimo, ¿no? Entonces esto es peculiar. Luego también los tienes de algodón, evidentemente, donde utilizas estos patrones de manchas que hemos dicho, el kasuri, patrones de bandas, de cuadros, de rejilla, también los hay de lino, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto al tipo de tejido, los de algodón hay varios. he visto bastantes con esta técnica, ¿no? del sakizome. Creo que he visto bastantes, probablemente porque si lo haces de seda, a lo mejor, no lo sé, estoy aquí desvariando un poco, pero a lo mejor te interesa más justamente un atosome, el teñir después. Y en cambio lo veo como para los kimonos de algodón, veo que encaja más quizá el sakizome, pero no sé. Pero ya te digo, si utilizas un tsumugi, están muy, muy considerados, aunque no son kimonos formales. Cierto, con lo cual, sí, me acuerdo que esto lo hablamos. Tú imagínate el dinero que tienes que tener para comprarte un kimono que cuesta un dineral y que ni siquiera puedes llevar en ocasiones formales como fiesta. Ahí voy. ¿No? Es decir, si te compras un kimono de estilo sakizome, ¿no? Con hilos teñidos, que encima has utilizado esta seda cruda, el tsumugi, realmente es que tienes que tener mucho dinero y te tiene que gustar vestir el kimono, porque no lo vas a poder usar, o sea, lo vas a usar en ocasiones muy informales, pero entonces se te va a ver mucho, pero dices, ya está bien, porque me gusta que se me vean. El otro estilo que hemos dicho, el atosome, pues justamente ato significa después, ¿no? Con lo cual someru es ese teñir, así que atosome, pues el teñido después de la confección, ¿no? Exactamente. Después de, sí, exacto, de la confección, no sé cómo explicarlo mejor. Claro, no sé qué nos puedes contar aquí. Esto tiene la ventaja de que como el diseño se hace cuando ya has tejido la pieza de tela, pues el diseño es estilo libre, ¿no? Los dibujos son mucho más ricos en cuanto a detalle y en cuanto a colorido, porque evidentemente teniendo que tejer hilos de color tienes mucha menos flexibilidad. Entonces aquí hay varios tipos dentro del grupo del atosome en función de la necesidad de aplicar o no un resistente al tinte, que básicamente es una sustancia, un proceso que evita que ese tinte tiña la tela en ciertos puntos, ¿no? Porque claro, si tú lo piensas, dices, oye, yo tengo una tela blanca, la tiño, pero se me va a teñir toda la tela, no puede ser, ¿no? Entonces los hay sin resistente, donde las técnicas de teñido es por inmersión, ¿no? Sumerges la tela en el color y luego pintas, o con resistente, que puede ser un engrudo o con patrones. Entonces aquí, por ejemplo, hay algunos importantes. Tienes, por ejemplo, el yusen, que es un proceso de pintado a mano, y el resistente es un engrudo que se coloca precisamente para no salirte de las líneas del dibujo y que tú pintes dentro, y luego eso se lava porque es un resistente que es hidrosoluble y que deja que queda el kimono perfectísimo. Y dentro del yusen tenemos dos tipos, que estos tú los conoces bien, Laura. Sí, el Kyo-yusen, que es típico de Kioto, y el Kaga-yusen, que es típico de la región de Kaga, donde está Kanazawa. Y de hecho estaba pensando, si hablamos del yusen, cuando hablamos, pues en el episodio que estuvimos hablando de Kanazawa, no lo recuerdo bien, me atrevería a decir que sí, porque al final es una artesanía muy importante para toda la región de Kaga, ¿no? Para la zona de Kanazawa. Son muy parecidos estos dos estilos y son los más conocidos, ¿no? El de Kioto, a veces podéis ver, hay un festival que se realiza en el río Kamo, en el que se ve justamente cómo limpian
los tejidos, ¿no? Después de ese proceso de teñido. Y en el Kagayusen, pues lo podéis ver. Bueno, hay un centro turístico. Exacto. Donde hay talleres, donde podéis ver una exposición también de un montón de artículos que se han decorado, ¿no? A partir de esta técnica del Kagayusen. Sí, es una técnica además inventada por Miyazaki Yusen hacia el año 1700 más o menos, y es la más famosa y reconocida a la hora de incorporar diseños dibujados a mano sobre la tela, y se supone que es técnicamente superior a otras formas de teñir, precisamente por lo que decíamos de este engrudo que hace que el color sea estable y resistente al agua. Recuerdo que en el Kagayusen Kimono Center en Kanazawa se puede ver, si tenéis suerte, normalmente hay un artesano trabajando ahí, y es súper interesante verlo en directo, ver trabajar en directo, porque puedes ver todos los pasos que hay que seguir a la hora de teñir, ¿no? Una pieza, ya sea un kimono o cualquier otra cosa, con este estilo del Kagayusen, ¿no? Y creo que es súper interesante. Cuando lo ves es más fácil de entender. A veces cuando lo explicamos, el tema del engrudo, ¿no? Que es como un pegamento que entonces evita que se marche el teñido. Sí, te haces a la idea, pero cuando lo ves directamente creo que es mucho más sencillo de entender que no sencillo de hacer, que son cosas diferentes. Efectivamente. De todas maneras, dentro de las técnicas con resistente, aparte del Yusen, estos dos tipos que hay, tenemos también el katasome, que se usan plantillas para el proceso de pintado. Y dentro de esta categoría estarían los Kata Yusen, los Kata Common y los Edo Common. Wow, ¿no? okay. Pues eso, tienes estas plantillas y tú dibujas de forma que no te sales de la plantilla y mantienes, es lo que decíamos, ¿no? En el Edo Common tienes figuras geométricas, pero son las únicas kimonos con figuras geométricas que se hacen con dibujo, no con los hilos ya teñidos. Sería un poco parecido al taller que hicimos justamente en Kanazawa, sería más este estilo, ¿no? Diferentes plantillas. No, porque es una plantilla para hacer el dibujo. No es una plantilla para esta parte del dibujo de un color, esta parte de otra. O sea, tú tienes una plantilla geométrica y con eso lo vas repitiendo. Pam, 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 pam. Este estilo, la verdad es que no lo controlo. El Edo Common, por ejemplo, también es muy poco formal y sin embargo también es muy caro, precisamente porque hay que hacer esos diseños. Es decir, todos estos son muy caros, evidentemente, los que se dibujan, pero claro, un Edo Common que tienes encima que mantener esos diseños, ¿no? Perfectamente alineados por arriba, por abajo, por todos los lados, tiene su complicación, porque necesitas que no moverte ni un milímetro, ¿no? Y luego tendrías los shibori, que es un kimono que usa resistentes de patrones y no con engrudo, ¿no? A veces, por ejemplo, lo atas el kimono y luego lo tiñes, entonces claro, cuando luego lo desatas, los puntos que han estado atados no han estado en contacto con el tinte, entonces quedan más blanquecinos, o quedan las zonas más cercanas, empiezan a tener un degradado de color, y las zonas que han estado en contacto tienen el color entero, ¿no? Entonces resultan kimonos también muy únicos, porque depende de cómo hagas esos nuditos. Esos nudos y demás, pues te van a salir unos patrones. A ver, el shibori, para entendernos, muy así, para entendernos, atención a esto, esa moda, ese estilo de decorar camisetas que se puso de moda en los años 80, 90 quizá era, 90 sí. Quizá. No sé si todos recordáis que hacíamos como unos nudos en las camisetas y luego las teníamos, sí, cosas de estas, para que salieran esos patrones, a veces por redondos, a veces, bueno, así. Es un poco eso. Pero bueno, si tú te acuerdas, Laura, en la propia ciudad de... ahora no me sale. A ver, dame pistas. Hachiman, ¿cómo se llama esta del Gifu? La prefectura de Gifu. ¿Guyo? Guyo Hachiman. Es que me salía Yugo. Lo estaba diciendo al revés y digo, así no es. Guyo Hachiman. Este señor que era especialista, el único que quedaba ya, que hacía con tela vaquera, utilizaba, vale que es una tela muy diferente a la del kimono, pero tenía camisetas, si te acuerdas, que las hacía es la misma técnica. Con exactamente esta misma manera, lo único que utilizaba un teñido típico del denim, ¿no? Este azul índigo tipiquísimo, y eran camisetas que eran únicas precisamente, porque claro, no era imposible tener dos iguales porque dependía de dónde hubieras puesto los nudos, etcétera, y me acuerdo que me las estuve mirando y costaban ya, y estamos hablando de 2019, costaban no sé si 20.000 yenes la camiseta, que dices, madre mía. Es que claro, al final shibori, a mí me encanta el shibori, tengo varios artículos justamente hechos de shibori, me gusta muchísimo,
pero me gusta además irme fijando en cada uno de los nuditos, ¿no? De las zonas donde ha habido nuditos, porque se ven las diferencias. Al final el patrón no puede ser exactamente igual siempre, porque cada nudito, pues a veces, aunque seas un gran artesano, pero me refiero... No, pero es que es parte de la gracia de la técnica, ¿no? Que cada uno sea precisamente diferente. Si pero lo que claro, quieres tienes resistencia. A veces le puedes dar un poquito más fuerte, a veces un poquito más débil, que te entra un poquito más de tinta. Si quieres diseños iguales, no usas la técnica del shibori. A mí la técnica del shibori me encanta, me parece además que produce un resultado maravilloso, me gusta muchísimo y creo que es una técnica quizá junto al yusen que se ve mucho en kimonos formales, ¿no? O informales. Informales, quizá. Informales. El yusen se utiliza mucho en formal. El yusen más formal y en cambio el shibori sería más informal. Claro. Pues fíjate, a mí, lo siento, pero me gusta más el shibori que... Bueno, al final son muy diferentes. Es que no tienen nada que ver, la Ya verdad. lo sé, pero me gusta... A mí el shibori me gusta mucho. Pero bueno, hemos hablado un poco esto de los dos tipos de tejido de kimono y una cosa que hemos estado hablando, que hablábamos en el primer episodio de kimonos y que hemos empezado ya en este hablando bastante, ¿no? Sobre los usos del kimono, ¿no? La informalidad, ¿no? Esto ya lo hablábamos un poco antes, pero quizás también estaría bien hablar de una organización lógica de los kimonos. Y cuando digo una organización lógica es cómo categorizas esos kimonos en función de momentos vitales. ¿Vale? Ok, no solo si es formal o informal, ¿te refieres? Sí, exactamente, ¿no? Sino en momentos vitales como, por ejemplo, vida versus muerte, en cuanto al sexo de la persona que lo lleva, la estación del año, la edad, la clase o la propia formalidad, ¿no? Que al final no deja de ser una parte de esta categorización de los kimonos, ¿no? Bueno, además todas estas categorías al final se solapan, ¿no? Las unas a las se van otras. solapando y yo creo que es importante hablar de ellas también porque hay tantos tipos de kimono, lo veíamos cuando veíamos los tipos de kimono en función de los diseños, de la caída de las mangas, etcétera, y lo estamos viendo ahora en cuanto a los cómo hacer los teñidos de los tejidos o si utilizas hilos ya teñidos o cosas de estas. Al final hay una variedad muy grande y claro, en cada situación se utiliza uno diferente. Pues venga, empecemos. Y sé que el primero que has dicho es kimono, ¿no? La vida versus la muerte. Sí. No me puedo creer que me vayas a decir, me estoy haciendo ya aquí un poco que no sabe nada, no me creo que me vayas a decir que los vivos y los muertos llevamos los kimonos diferentes. Totalmente. ¿Qué me estás contando? Sí, cuando alguien fallece, pues se le suele poner un kimono blanco de algodón y un obi que normalmente está tejido por sus parientes femeninas tradicionalmente. Bueno, eso era muy tradicionalmente, ¿no? Yo creo que en la actualidad esto ya se ha perdido completamente. Exacto. Y curiosamente, no solo los muertos visten kimono blanco, porque, por ejemplo, en una boda sintoísta, las novias también visten un kimono de color blanco. La novia de la muerte. Y claro, pero no es porque digas, madre mía, no sabes dónde te han metido, ¿no? Mi vida se ha acabado. Exacto, sino porque se considera que va por ahí, que se ha acabado un ciclo en la vida de esa mujer, pues porque eso. comienza uno nuevo en la familia del marido. Ay, ¿no? Es todo muy simbólico. Es todo muy simbólico, pero también un poquito ya, no sé, antiguillo, ¿eh? También tengo que decir, porque entonces, por la misma regla de tres, el hombre también debería vestir de blanco, porque se debería... No, porque el hombre sigue en su familia. Ya lo sé, es la por mujer eso la que se incorpora. Es lo que no me gusta, por eso digo que debería ser el hombre también de blanco para decir que empiezan una nueva vida y una nueva familia, una nueva unidad familiar. Tú sabes que no, porque al final tú eres la mujer y tú te va a tocar cuidar de la madre y el padre de tu marido. Bueno, por eso no me he casado con Japón ni nada. Solo por eso, muy bien. Solo por eso. Pero hay otra curiosidad sí, también. Hay una curiosidad que alguna vez ya la hemos comentado, que es que es un rasgo único que no se va a ver en ninguna otra ocasión, y es que cuando hay una persona fallecida y lleva el kimono, la parte izquierda del kimono no se solapa sobre la parte derecha. Cuando vestís kimono, o si por ejemplo utilizáis un jinbe, ¿no? Que son estos como... Cualquier cruzado. Lo bueno del jinbe, ¿no? Es que tal como tiene los cordeles para atarlo, queda evidente que tienes que poner la parte izquierda sobre la parte derecha. Así es como se visten
todos los kimonos, sean del tipo que sean, tengan los hilos teñidos o haya sido teñido y dibujado después de tejerlo, cualquier cosa que hagáis con un kimono da igual, porque siempre vais a vestir en lo que es la parte de arriba, el lado izquierdo. Izquierdo sobre el derecho, siempre. Sin embargo, un muerto va a llevar el lado derecho sobre el izquierdo. Okay. De hecho, creo que alguna vez hemos comentado, no sé si en el propio episodio de Kimonos anterior lo comentamos, de una amiga de una amiga. Sí. Mejor dicho, estábamos en un festival en Nara y apareció la pobre con el kimono del revés, ¿no? Y estuvimos ahí... Estuvimos haciéndole diciendo, bromas pues, y chanzas. ¿Te has muerto? ¿Qué ha pasado? Ella misma luego se reía, pero claro, también el problema tenemos es que... foto, de hecho. Tenemos foto, ¿no? Ella señalándose la solapa. El problema es que, claro, una vez que ya lo tienes vestido... Ya está. No, tienes que desvestir completamente. Te tienes que desvestir completamente porque tienes el obi que cierra y que mantiene el kimono en su sitio, ¿no? Tienes estos cordones que también lo aseguran. Es decir, no es tan fácil como decir, bueno, pues lo abro un poco y le cambio la solapa. No, ya está. No es tan fácil. De hecho, si queréis ver esta tradición del obi, del kimono y muchas otras, la película Despedidas, ¿no? O Kuribito puede ser una buena opción. Y me ha venido aquí a la cabeza que a lo mejor le podríamos dedicar un episodio del podcast a esa película, porque tiene mucho de tradiciones y mucho de... ¿Y modernidad también? Bueno, sí, realmente sí, porque hay mucho de sociedad también, de cómo se comporta la sociedad japonesa ante la muerte, y puede ser interesante, no sé, lo lanzo ahí a ver que si a alguien le parece interesante, pues nos lo decís, ¿no? Otra categorización que has mencionado, justamente sexo. Sí, porque casi siempre al final hablamos del kimono para mujeres, porque igual que pasa en Occidente, ¿no? La ropa para mujeres es mucho más rica ya no solo en colores, sino también en variedad. Aunque el kimono decimos, ¿no? Que tiene la misma forma, que es un tan de tela, ¿no? Este rectángulo de tela y tal, pero pasa exactamente igual. La verdad es que sí. Parecen diferentes. Parecen muy similares el kimono, porque de hombre es de mujer, pero es imposible equivocarse a la hora de distinguirlos. El kimono de hombre, por un lado, ¿no? Tiene colores poco llamativos, si llevan patrones o diseños van a ser muy sencillos y van a estar repartidos por todo el kimono, ¿no? Aunque he de decir, perdona que te interrumpa aquí, que algunas fotos que hemos visto de luchadores de sumo con sus kimonos maravillosos, evidentemente no tienen nada que ver con kimonos que llevan la gente común, por decirlo de alguna manera, pero ostras, es que llevan unos estampados ahí con unos tigres a veces y unas historias maravillosas, ¿no? Pero es verdad que en general son kimonos pues marrones, azules... Oscuros, sí. Sí, unos colores un poco más aburridos. Y sobre todo, en ¿no? principio, sin patrones o diseños, o los que llevan van a estar repartidos por todo el kimono, ¿no? Solamente en el kimono formal, además, encontraréis blasones, ¿no? Que marcan la familia de ese hombre. Además, el kimono de hombre cae recto desde los hombros hasta los tobillos, al contrario que el de la mujer. De hecho, el kimono femenino, ese exceso de longitud de tela se ajusta en las caderas, o bien, como a veces hacen las geishas y las maikos, se deja arrastrar y el extra, a veces cuando se camina, se sujeta con la mano, ¿no? Luego también está la diferencia en las mangas. Los kimonos masculinos, la manga cuelga mucho menos que en los kimonos femeninos. Además, la parte de la manga que se encuentra pegada al cuerpo, en el caso del kimono de los hombres, va cosida, y en el caso de las mujeres va abierta. O sea, esto es más difícil de verlo. Me hace mucha gracia, porque hay muchos hombres que siempre te dicen que tradicionalmente se guardan las cosas en las mangas de los kimonos, y claro, las mujeres, puedes hacerlo porque lo controlas bastante, pero evidentemente tienes el agujero. Tienes el agujero por los dos lados. Claro, que si depende de cómo muevas el brazo, pues se te mueven las cosas y pueden llegar a caer. En cambio, en los hombres está más controlado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego hay otra diferencia, que es en el obi, que ahora, además, un poco más adelante hablamos del obi específicamente, pero el kimono del hombre utiliza un obi mucho más estrecho que el de mujeres, y se ata además de una forma diferente, prácticamente... Como una forma más sencilla. Bueno, el kainokuchi, que ahora hablaremos de ello, prácticamente es el nudo típico que a mí en el caso de hombre, sí, pero ya está. Y bueno, pues cuando se viste de forma ceremonial, los hombres cierran sus kimonos a la altura de las caderas con un obi de unos 5 centímetros de ancho, que suele quedar escondido además si llevan los hakama, ¿no? Esto es especie de falda-pantalón. Sí. Si no lo llevan el hakama, pues sí que lo vas a ver, pero aún así es un obi relativamente
estrecho, y a la hora de vestir de manera más informal, los hombres llevan un obi aún más, todavía muy estrechito, muy suave, casi parecido a un pañuelo. Es muy diferente, también hasta la posición, ¿no? Tú decías, más cercano a las caderas. Las mujeres llevan el obi un poquito más arriba, más cercano a la cintura. Sí, cintura y justo el bajo pecho, ¿no? Justamente, en cambio, los hombres siempre lo tiráis un poquito más abajo. Sí, es verdad que es visualmente bastante diferente. Y luego, bueno, cuando veas también a un hombre vestir a la manera tradicional, aunque no hemos hablado de ello porque aquí estamos hablando de kimono, pero también hay que fijarse en el calzado. Porque si llevas las geta, que son estas típicas sandalias con las que vistes a la manera tradicional, las de hombre son cuadradotas, es verdad. ¿no? Tú, sin embargo, las getas de mujer pues tienen un poquito de tacón, tienen una formita más redondeada. Bueno, las hay también cuadradas, pero es verdad que las cuadradas son más típicas masculinas. De hecho, más masculinas. En muchas pelis de Ghibli se puede ver eso, ¿no? Sí. Justamente, diría que hasta el padre de Satsuki Mei hay ciertos momentos que va con sus getas esas cuadradas. De hecho, en la casa de Satsuki Mei, hay una justo réplica, en el ¿no? exterior de la casa, ¿no? Donde está el engawa después, ¿no? Esta plataforma que como separa, el balconcito. Sí, pues tienes unas getas ahí puestas en una piedra. Más diferencias. De esto hemos hablado en alguna ocasión. Bueno, y de hecho, esto es algo que hablamos mucho en el curso que hemos dado varias veces ya de Japón en las 4 estaciones, porque entiendo que, bueno, el kimono evidentemente va a variar mucho según la estación del año. Totalmente, y esto ya sí que lo hemos comentado alguna vez precisamente al hablar de las estaciones, y es que si se quiere ir a la moda cuando se viste kimono y mostrar que tienes estilo, no celebras la estación en la que estás, sino que anticipas de forma sutil la estación que está a punto de llegar, tanto en el tejido como en el color, como con los motivos dibujados en ese kimono. Cuidado con esto, porque a veces queremos ser, o por desconocimiento quizá, ¿no? Pero dices, oye, pues quiero llevar un kimono con sakura, con flores de cerezo, para ir a ver las flores de cerezo, ¿no? Claro, pero eso te lo tendrías que poner ligeramente en febrero, un poquito antes de que empiecen a florecer. Exactamente. Siempre es la cosa de la anticipación. ¿Por qué? Al final hay una explicación bastante lógica dentro de la estética japonesa. Y es que para los japoneses la naturaleza es la perfección, en el sentido que la naturaleza es muy bella. Todo se va a intentar siempre hacer para imitar la belleza de la naturaleza. Entonces, un kimono con flores de cerezo será preciosísimo, será maravilloso, todo lo que tú quieras, pero nunca va a estar a la altura de la realidad, de esas flores de cerezo reales. Entonces, claro, es un poco poner a ese kimono en una situación muy de desventaja. Totalmente, no puedes competir. Entonces la única manera es anticiparlo cuando todavía no ha llegado porque ahí brilla ese momento. El kimono, claro, porque efectivamente. Además es esa cosita de, ay, que ya llega, ¿no? Que ya llega la floración del cerezo y tú lo estás celebrando. Y ya cuando está el cerezo vas a llevar otro tipo de Claro, esto muestra que la mujer que quiera ir a la moda y tener mucho estilo tiene que gastarse mucho dinero porque tiene que anticipar un montón de cambios estacionales. Por eso, por ejemplo, son muy buenos los kimonos de color único, como mencionábamos en el episodio pasado, porque se pueden vestir en más de una estación y solamente necesitas cambiar de obi, de diseño de obi. Eso sí, en este caso ya es inevitable, ¿no?, que el obi vaya adaptándose a esa estación. A ver, ahora hablaremos del obi, pero evidentemente quizá no cuesta tantísimo dinero. Hay algunos obis que son auténticas obras de arte, pero digamos que permite un poco más de flexibilidad. Hombre, porque sobre todo porque el kimono puedes mantenerlo en varias estaciones, entonces eso ya te ayuda a no gastarte tanto dinero. Luego también está el tema de si el kimono lleva forro o no, porque claro, depende mucho de la estación en la que estás. Entonces, por ejemplo, un kimono que lleva forro se denomina awase y un kimono que no lleva forro se denomina hitoe. Entonces, ¿cuándo se viste uno y cuándo se viste otro? Pues un awase ya no solo es que tenga forro, sino que puede llegar a tener hasta 2 capas de tela, ¿vale? Okay. Entonces, en este caso, estos kimonos se visten durante la temporada otoño-invierno, desde más o menos octubre hasta abril, y están hechos de seda crepé, con forro de crepé también, o muselina, materiales ligeros en cualquier caso, ¿vale? Para que no pese, ¿no? Tampoco, claro, exacto, exageradamente. Y luego, pues como se viste también, aparte del kimono, se viste un nagayuban, que es una especie, a veces lo llamamos kimono interior, pues
pues también va forrado, porque estamos en momentos fríos, y si es una geisha, pues también va a ir hecho de seda, que imagínate también lo que cuesta esto. Y cuando llega el invierno un poco más crudo todavía, ¿no? Ya pues diciembre, enero, febrero, entonces se añade una segunda capa a ese kimono awase que decíamos. Antes sí que yo creo que había como un calendario más estricto de cuándo tenías que ponerte el awase o el hitoe, cuando ya añadías un nagayuban un poco más grueso, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que creo que en la actualidad, en el mundo actual, es un poco más flexible, ¿no? Sí. Depende de las temperaturas al Depende final. de las temperaturas, Porque efectivamente. es septiembre y no significa ya me tengo que cambiar el armario, ¿no? O ha llegado finales de mayo, ya tengo que cambiar el armario. Depende, va a depender un poco de la temperatura. Va a depender, pero más o menos se pueden establecer estas diferencias, bueno, porque claro. más o menos septiembre todavía hace calor, por eso octubre, que ya empiezan a cambiar las temperaturas, es cuando empiezas a usar los kimonos con forro. Lo que pasa que en este caso, por ejemplo, los kimonos que son awase y con doble capa, aparte del forro, pueden llegar a estar hechos hasta con 3 tan de material, ¿no? Hablábamos de que un kimono se hacía con un tan, ¿no? En este caso, como claro, un rollo, por decirlo. Un rollo de tela, ¿no? En este caso son 3, ¿no? Imaginad, porque, claro, aquí hay mucha más cantidad de tela que se necesita. Y al final, pues lo que al final decías tú, depende de las temperaturas. Entonces, en mayo, octubre, el kimono interior, por ejemplo, no lleva forro, pero el kimono exterior, el que tú ves, sí que lo lleva. En junio, por ejemplo, que la humedad empieza a aumentar, la temperatura también, que empieza a entrar el verano, pues el kimono y el kimono interior se hacen de una sola capa. Entonces, es un estilo hitoe. Y luego, en los meses de más calor, julio y agosto, ese kimono hitoe no es exactamente hitoe, sino un tipo llamado usumono. Que es más, ¿no? Lo entiendo. Es una sola capa también, pero en este caso se confecciona con ro, que es una gasa de seda tejida de forma holgada, o con sha, que es una gasa de seda con un tejido un poquito más vasto. El problema de esto es que si dices, hace tanto calor que me quiero poner un kimono de este tejido, esta gasa de seda, ¿no? El oro, que claro, la gasa de seda, no hace falta que hayáis visto un kimono de este estilo. Si has visto cualquier, no sé, un pañuelo hecho de gasa de seda, por ejemplo, es livianísimo, es casi medio transparente un poco, ¿no? Es maravilloso. El problema es que necesitas llevar el resto de accesorios para vestir el kimono del mismo material. Claro. También de gasa de seda, y esto, claro, encarece el conjunto una barbaridad. Pero claro, es lógico, ¿no? Si quieres usar kimono en los 2 meses más calurosos del verano japonés, es lógico que el hitoe hasta sea demasiado y necesites ese usumono bastante más ligerito. Lo que pasa es que, aunque es verdad que los meses de calor son intensos, en Japón este hitoe cada vez se viste menos. Lo más normal es tener kimonos pues con al menos una capa de forro, ¿no? Un awase, porque al final te dura bastante más, porque te dura desde prácticamente octubre hasta mayo. Entonces tienes un montón de tiempo en el que lo puedes usar, ¿no? Y solamente tienes como 3 meses en los que deberías usar otro. Y al final, básicamente, quitando las geishas, que sí que utilizan kimono durante todo el año, la mayoría de mujeres ya no utilizan kimonos hitoe. Y hay muchas porque mujeres, además no lo pueden justificar económicamente. Claro, hay muchas mujeres que a lo mejor hasta en los meses de verano pues van a usar un yukata, ¿no? Más Totalmente. que hasta a lo mejor, bueno, estoy de acuerdo que dices, bueno, pues el hitoe no, a lo mejor me compro un usumono, ¿no? Justo algo mucho más suavecito, mucho más ligero, o directamente un yukata, que es muy tradicional y muy típico, pues eso, en los festivales de verano. Sobre todo por eso. Y luego, claro, pues no solo el tipo de kimono tiene que ver con la estación del año, ¿no? Sino el color y el diseño que decíamos. Por ejemplo, si colores pálidos y luminosos, hablamos, por ejemplo, de un verde claro, pues lo vas a tener mucho en primavera. Colores ligeros, más frescos, como el lavanda, se utiliza mucho en verano. Mientras que, por ejemplo, en otoño se utilizan colores más intensos, más cálidos, como los rojos a naranjas de las hojas del arce, que además encaja con el momento natural que hay en esa estación. Y colores aún más brillantes y fuertes, como negro o rojo, se suelen dejar para el invierno. Y luego los motivos, ¿no? Pues ya hemos dicho que varían con la estación. Entonces en primavera se van a ver cerezos en flor, pero siempre eso, anticipando. En otoño hojas de arce, motivos de nieve para invierno, etcétera, etcétera. También hablamos en el episodio anterior de que a lo largo de la vida, ¿no? Según la edad de la mujer, yo recuerdo especialmente de la mujer, el kimono cambia, ¿no? Sí. Es decir, hay una categorización también por edad.
Sí, sobre todo por lo que es la transición entre la adolescencia y la madurez, ¿no? Que es el momento en el que las mangas del kimono femenino pasan de colgar hasta casi los tobillos, recordemos ese furisode, hasta hacerse más cortas, ¿no? Lo que sería un tomesode. En el pasado este momento era muy claro porque ocurría este cambio, sobre todo al llegar al matrimonio, y había más o menos unas ciertas edades en las que era típico que la mujer saliera de la casa de los padres para entrar en la casa del marido y casándose. 20 y pocos años la mujer ya estaba casada siempre. El problema es que hoy en día las mujeres se casan cada vez a edades más tardías, si es que se llegan a casar. Ahí está. Entonces, claro, el matrimonio ya no se puede usar como momento para cambiar del kimono, porque tú imagínate, ¿no? Antes se veía, si tú ves a una chica con un kimono de mangas que cuelgan, pues la imaginas todavía un poco inocente, un poco inexperta, jovencita, ¿no? Entonces dices, pues bueno, alrededor de esos 23 años, lo que tú decías. Tú imagínate una mujer ahora que se casa a los 30, a los 35. O sea, no puede ir con un kimono de mangas que cuelgan a los 35 años. Pues mira, de hecho leía en un foro, bueno, en un subreddit, en Reddit relacionado con kimono, y leía que hay como una campaña o una moda, no sé cómo llamarlo, en la actualidad, de mujeres solteras, mujeres que pues, no se han casado todavía o están divorciadas, es decir, ¿no? Mujeres, entre comillas, adultas, que disfrutan juntándose llevando furisode, ¿no? Y dicen, ya está bien, esto es un poco antiguo, la sociedad también ha cambiado, ya, o sea, las normas que regían esto han cambiado muchísimo, con lo cual, pues es muy divertido porque están tomando un poco las riendas de esto, ¿no? Es decir, si nos juntamos varias, nos vamos a una cafetería, ¿no? Bonita, todas con nuestros furisode, ¿por qué no puedo llevar un furisode que me gusta mucho, que pues tiene un diseño maravilloso que me encanta y lo quiero llevar? Bueno, tengo 40 años, me da igual. Esto demuestra, no sé si a lo mejor estamos adelantándonos un poco, porque no sé si nos va a dar tiempo a hablar de ello en este episodio, habrá que hacer un tercero. ¿Te imaginas? A Belina le da algo ya. Bueno, yo es que creo que además lo que es el hobby y los accesorios igual habría que dejar para otro, para ¿no? un tercero. Entonces sí que me gustaría hacer una reflexión, porque a veces se suele hablar del kimono como de la vestimenta tradicional, y lo es. Pero quiero que penséis un momento, cuando hablamos de vestimentas tradicionales, muchas veces en España, por ejemplo, y seguro que en los países de los japonistas que nos escuchan también ocurre, cuando hay eventos como bailes regionales o cosas así. Fiestas mayores, sí, ese tipo exacto, de cosas. Las mujeres muchas veces, y a veces también los hombres, utilizan trajes regionales, pero esos trajes regionales, digamos, que han quedado anclados precisamente en esa tradición. Son folclóricos y no se usan más allá de esos eventos. Lo bueno del kimono, o sea, tiene el problema de que cada vez se usa menos porque, bueno, el propio ritmo de la vida en Japón, que ya es muy de estilo occidental, hace que a veces sea poco práctico. El precio de los ciertos tipos de kimonos también hace que sea poco práctico, pero sin embargo es una prenda que todavía sigue teniendo vida. Quizás... Que no es solo folclórica, exacto, no es solo para bailar el bonodori o para... Total. ¿No? Quizá menos de lo que les gustaría a muchas personas, pero más vida de la que a veces podemos pensar, porque sigue habiendo eso, clubes de kimonos donde se juntan para vestir kimono. Luego lo que tú has mencionado, los luchadores de sumo, por ejemplo, que utilizan kimonos con unos patrones que dices, madre mía, son maravillosos, qué locura, tal. O hemos visto actores, por ejemplo, ir a las galas de estrenos de sus películas con kimonos, con sombrero, ¿no? En una manera de combinar diferentes prendas que dices, en principio no encajan, bueno, pero modernizarlo. Un poco. Hemos visto kimonos con tejidos de tela vaquera, denim, por ejemplo, ¿no? Que también lo menciona. Y esto mismo que tú dices, es una manera de decir, es que el kimono no tiene que ser tan estricto y con unas reglas tan claras, porque esto lo que hace al final es que si no te puedes salir de las reglas, al final conviertes el kimono en algo puramente folclórico. Totalmente mientras que esta manera, esto es una forma de hacerlo tuyo, hacerlo único y personal. Que me apetece vestir un furisode, pues me lo pongo. Bueno, y es que además, si no, el furisode es que tiene la vida muy corta. Muy corta. Porque claro, las mujeres jóvenes o las chicas
jóvenes se pondrán el furisode para momentos muy concretos de su vida. El Seijin no Hi y... A lo mejor una graduación, sí, lo llevan poco más. pero poco más, ¿no? En cambio dices, ostras, yo tengo un furisode que ha pasado de generación en generación, es maravilloso, lo quiero usar, ¿por qué no lo puedo usar? Y sobre todo porque son kimonos muy diferentes, porque tradicionalmente, a medida que la mujer va cumpliendo años, ya no solo es que las mangas se hagan más cortas, sino que, por ejemplo, el furisode no lleva blasones, pero es un kimono muy formal, pero lo que tiene es diseño en absolutamente todo el kimono. Mientras que a medida que cumples años, las mangas se van haciendo más cortas y los diseños se van haciendo más discretos y sobre todo van pasando a la parte baja del kimono, ¿no? Hay momentos que si tú estás en una edad que dices, ya estoy supuestamente casada, con lo cual ya llevo un kimono de mangas que cuelgan menos, pero todavía tengo una edad no demasiado alta, pues a lo mejor tu kimono va a llevar también diseños en el hombro y en la parte izquierda, por ejemplo, aparte de la parte baja, ¿no? Por debajo de la cintura. Pero una mujer ya, por ejemplo, de tu edad, Laura, pues ya solamente llevaría un kimono con el diseño en la parte de abajo, en la parte por debajo de la cintura. Es que esto es muy antiguo. Es muy antiguo, sí. Esto es muy antiguo y si queremos que el kimono sobreviva, porque encima partimos de una base que es una obra de artesanía, que sí, hemos encontrado maneras de abaratarla, ¿no? Con otros tejidos y demás, lo hemos hablado al inicio, pero tenemos esa complicación, se lleva menos, cada vez se lleva menos. Ostras, si encima seguimos con ciertas cosas que son muy antiguas, que son muy de antaño, que ya no, es que de verdad que ya no aplican a la vida moderna. ¿Por qué una mujer de 45 años como tengo yo no puede llevar ciertos estampados o ciertas cosas si se siente igual de joven que cuando tenía 30 y está pues en un momento fantástico de su ciclo vital, ¿no? De su vida? Es absurdo. Entonces yo sinceramente creo que la única manera de que el kimono siga adelante y de hecho que resurja, porque hay ciertos movimientos, ¿no? De querer resurgir un poco el kimono en los últimos años, es justamente si se adapta a los tiempos y si se moderniza un poco. Lo que pasa es que yo también creo que puede haber cierta resistencia, y me explico, aunque no hemos terminado de hablar, ¿no? De estas categorizaciones de kimono, pero ahora seguimos. Vamos, sí. Creo que puede haber cierta resistencia porque precisamente el hecho de que el kimono se haya vuelto algo mucho menos común ha hecho que surjan estos clubes, pero también que surjan estas escuelas de kitsuke, que es el cómo se viste kimono. Entonces, claro, si tú eres un especialista en kitsuke, pues vas a contar más o menos la tradición. Lo que nosotros estamos contando aquí, evidentemente, de una manera más práctica, con ejemplos de kimonos y todo lo que tú quieras, vas a enseñar a vestirlo y las ocasiones y cómo se ata el obi y todo esto. El problema para muchas de estas escuelas o muchos de estos expertos es que en el momento en el que el kimono empiece a salir de ese encajonamiento quizás, ¿no? De el kimono es así, en esta ocasión se viste de esta manera, de esta otra, es que todo eso ya no vale de nada y también lo complica mucho para estos especialistas. Para mí no, y yo creo que algunos de estos pueden tener ciertas reticencias a soltar las riendas. Puede ser. Pero claro, si no las sueltas, también el kimono a lo mejor desaparece, ¿no? Yo creo que todo se puede aprender desde un punto de vista histórico. Tradicionalmente, ¿no? El kimono de mangas largas era usado por jóvenes, chicas jóvenes. En el momento que se casaba la mujer, tú puedes aprender de la historia de eso y decir, vale, ahora tenemos este conocimiento, ¿cómo lo puedo yo cambiar, ¿no? O adaptar a mi vida, a mi estilo de vida? Bueno, se dice en muchos aspectos, ¿no? En gastronomía mismamente. Claro. ¿No? Un chef necesita conocer primero la manera clásica de cocinar, y la luego tradición, expandir. Y luego a partir de ahí, con todo ese conocimiento, entonces ya se le va la cabeza. Claro. e investiga, hace creatividad, todo lo que tú quieras, ¿no? Porque en el momento en el que te quedas solamente con la forma tradicional, estás matando un poco ese... No crece. Eso que estás haciendo. Eso no vive, no No, crece. claro, porque lo dejas ya siempre fijado de una Pues, determinada ¿por qué no manera, a se pesar de aplica? que la sociedad cambia. Totalmente. Entonces, ¿por qué no se aplica esta misma manera de pensar al kimono, ¿no? A mí, yo lo siento, pero cuando te escucho decir, es que el furisode es solo para chicas jóvenes que no se han casado. No, lo sé. La parte, no digo que digamos, tú clásica. Esto, lo sé. Claro, a mí me entran todos los males, porque digo, pero es que vamos a ver, la sociedad no es la misma. No, claro Entonces, que no. lógicamente, pues es que
furisode, pues si tienes 50 años y te quieres poner un furisode y irte a tomar un café bonito en algún sitio guay, pues ole tú y hazlo, pero si el furisode es bonito y te apetece, pues te lo pones. Lo que pasa es que cuesta empujar estas cosas, porque si tú haces eso que tú dices, como la gran mayoría de personas todavía asocia el furisode a una persona joven, si como tú que te van a mirar mal, ¿no? o al menos te van a mirar raro, como diciendo, ¿qué le pasa a esta persona en la cabeza, ¿no? Que todas sus amigas, ¿no? Llevan un tomesode de mangas cortas y tal, y le vemos, ¿no? Que tiene una cara que no es joven, tiene ¿no? 20 años. Que no tiene 20 años, tiene sus patas de gallo, tiene sus demás. Y lleva un kimono como si fuera... ¿Qué pretende, no? Justamente yo creo por eso estos clubes de kimono de los que hablábamos antes son buenos, ¿no? Porque lo que hacen es juntar al final la unión hace la fuerza. Sí, pero... Si varias mujeres se juntan y se visten todas con furisode, aunque tengan 40 años... Pero no sé si eso es muy mayoritario, Laura, porque precisamente el hecho... No. Digo, pero es que el kimono no es mayoritario. Ya lo sé, claro, pero por eso precisamente el hecho de que el kimono no sea mayoritario ha hecho que surjan estos clubes de kimono, porque si no las mujeres no se atrevían a ponerse kimono ellas solas. Entonces también estos clubes de kimono están muy bien en ese sentido, ¿no? Le han dado una cierta nueva vida al kimono, pero desde un punto de vista tradicional, es decir, que mantienen el kimono tal como se supone que es, como aquí estamos contando. Bueno, entonces, a partir de estos eventos, lo que están haciendo es modernizarlo. Sí, pero que cuesta un poco más. Bueno, lógicamente, pero creo que es un buen paso. Yo cuando lo vi ahora en Reddit, pues me hizo ilusión, la verdad, me hizo gracia, claro. Porque dices, pues claro que sí, porque había mujeres que decían, es que no lo he llevado nunca este furisode. No sé, me apetece, tiene un estampado precioso, me apetece llevarlo, ¿en serio? No, sí, eso es genial. Pero bueno, terminando un poco con la organización lógica, hay una que es muy curiosa, que es el gusto o la clase, no sé cómo llamarlo exactamente, porque claro, hemos dicho, ¿no? El kimono es un tan de tela, es rectangular, básicamente, ¿no? Pues lo que sobra en el caso de la mujer lo escondes a la altura de la cadera más o menos con el obi, con unas cuerdas, sí. Y esto, bueno, eso, la cintura por encima de la cadera, pero dices, pero ya está. Y sin embargo, un kimono, pese a lo que pueda parecer, cambia mucho en función de si lo viste una jovencita con poca experiencia en la vida o una geisha, por ejemplo, que controla mucho cuánta parte de piel enseña o no, ¿no? Y me explico, porque, claro, estamos acostumbrados en Occidente, ¿no?, a tener escotes importantes, ¿no?, que muestran, pues eso, algo que dices, oh, esto atrae mucho. Bueno, aquí, digamos que en Occidente mostrar escote puede ser elegante, evidentemente sexy, puede ser elegante. En Asia, en general, Japón, también Corea hemos visto, ¿no? El escote no está... No se enseña realmente, pero sí que hay una parte del cuerpo la nuca, que es muy sexy, exacto. Exactamente. Entonces, claro, dices, el kimono es muy parecido en todos los casos, pero la forma en la que el cuello del kimono muestra la nuca o no, pues ya te indica, ¿no?, qué tipo de mujer lo está llevando y qué intención tiene a la hora también de mostrarse sexy, me refiero, ¿no? Porque tú cuando quieres mostrarte sexy, pues te pones una ropa determinada con la que tú te sientes poderosa, ¿no? Un poco, que dices, empoderada, ¿no? Mientras que hay veces que tú dices, no, yo voy a una entrevista de trabajo y voy con mi blusa abotonada casi hasta el cuello, mi chaqueta, ¿no? Y no muestras absolutamente nada, ¿no? Son diferentes maneras de vestir, que puede ser elegante en ambas situaciones, pero en un caso, pues dices, es que además me interesa ser sexy, ¿no? Como cuando vas, por ejemplo, pues un vestido de fiesta mismamente, ¿no? Sí. Entonces hay diferentes maneras. O, por ejemplo, en el caso del kimono, la forma en la que atas el obi y más o menos cerca de las caderas también indica esa graduación en cuanto a sexy que puede ser, ¿no? Entonces, una maiko, por ejemplo, para hablar del mundo de las geishas, pues resultan en parte inocentes, están aprendiendo todavía y al mismo tiempo resultan sensuales, ¿no? Te muestran una buena parte de la nuca, que es algo que se considera muy sensual y atractivo, y sin embargo llevan el obi atado prácticamente que les llega hasta la altura de las axilas, que es algo que se considera muy remilgado. Bueno, y además llevan siempre
te ponen 3 millones de toallas, bueno, en mi caso, porque evidentemente yo tengo más pecho para la que no marques la estándar, forma del pecho. Exactamente, ¿no? Para que sea todo plano, desde el pecho hasta el obi, barriga, todo exactamente igual, que no haya protuberancias, por decirlo así. Lo de la nuca es interesante porque si os fijáis, la gran mayoría de peinados tradicionales de periodo Edo, porque antes, por ejemplo, la cortejeian y demás se llevaba el pelo suelto, pero después se popularizaron los peinados siempre todo recogido hacia arriba. Unos recogidos que siempre enseñan la nuca. Y tradicionalmente las mujeres que llevan kimono en la actualidad, tradicionalmente también siempre van a llevar el moño, ¿no? Un recogido para mostrar justamente la nuca. Sí, que también he visto movimientos, ¿no? Justamente de gente que te dice, oye, pues me apetece llevar el pelo suelto, porque luego me quiero poner un gorrito así como de estilo años 20 o años 30. Claro, pero me refiero que aunque lleves un pelo recogido, pues muchas mujeres, la mayoría de ellas, cuando visten kimono, tú lo ves que lo llevan súper cerrado y que no enseñan absolutamente nada de nuca. Mientras que si lo que quieres es ser un poco más sexy... Bueno, súper cerrado no, porque de hecho yo las clases que fui de kimono, una de las cosas más importantes y más difíciles es justamente que no quede pegado a la nuca. Siempre tiene que haber un poquito... Claro, pero fíjate si es complicado y difícil que todas las veces que yo he visto mujeres en Japón caminando por la calle llevan el cuello muy cerradito. No, el cuello sí, estoy hablando de la nuca. Y la parte de la nuca muy pegada a la nuca. Porque siempre se tiene que tirar mucho la tela de atrás, de la espalda, la tienes que tirar bastante porque luego al cerrarte, evidentemente la nuca, ¿no? La tela de la nuca se te va a subir y no se quiere que se quede tan pegada. Y yo he visto a muchas mujeres con la tela de la nuca luego, muy pegada. Es verdad que en las geishas hay algunas que dicen, madre mía, hija, se te ve toda la espalda casi. Eso me refiero. Pero es un poco eso, es interesante que son estilos diferentes de entender de dónde está el punto un poco llamativo, ¿no? Pero al final no es tan distinto, ¿no? Porque cuando tú consideras que la nuca es lo llamativo, ¿no? Y tú tienes una geisha que te enseña una gran cantidad de espalda y una mujer que quiere ir, ¿no? Un poco menos descocada, por llamarlo de alguna manera. Madre mía, qué antiguo te ha quedado eso también. Pero lo lleva mucho más cerrado, ¿no? Ya te indica que esa mujer, pues, no quiere mostrar ese punto de sensualidad, que una geisha es parte de su atractivo y que ella misma es consciente de que se espera de ella que muestre ese atractivo, esa sensualidad. Y para ir acabando, porque yo creo que vamos a dejar el obi, los accesorios, lo vamos a dejar para un tercer episodio de kimonos, otro japonesamente, ya lo colaremos. Tranquila, Belina. No, ya veremos cuándo lo colaremos, Laura. No seamos. Bueno, vale. No prometo nada entonces, pero última categorización es una que hemos hablado más o menos bastante. Desde el primer episodio que le dedicamos al kimono, también en el de hoy, hemos hablado de la formalidad. Tú has hablado mucho de este kimono es formal, este kimono es informal. Bueno, de esto se habla mucho porque los propios japoneses distinguen entre la vestimenta formal, que es el haregi, y la informal o de uso diario, que es el fudangi, ¿no? Que, bueno, también lo tenemos nosotros, pues eso, formal e informal, ¿no? O sea, no es tan diferente, ¿no? No hay que romantizar las cosas japonesas porque hay una palabra que suene bonita. No, porque al final formal informal. Es formal y fudangi, el propio fudan, es la idea de informal o de normal, de uso diario. O sea, es que son palabras que nos suenan exóticas porque las decimos en japonés, pero básicamente es formal, informal, no tiene más. Y al final pasa igual que en las fiestas y en los eventos pues, que hay en Occidente. El grado de formalidad de la ocasión define el tipo de kimono que hay que vestir. Hay ocasiones en las que la ocasión pues, te permite vestir diferentes opciones y entonces se deja esa elección del kimono al gusto y al criterio de la persona. Y me estoy pensando, yo qué sé, si tú haces una fiesta y te dicen, ¿no? En Occidente, una fiesta de noche, ¿no? Pues vistes cóctel de largo, ¿no? Entonces tiene que ser de largo y no sé cuánto. O una cierta boda de chaqué y esto, ¿no? Pues bueno, hay un cierto tipo de formalidad y de tipo de vestimenta en función de la ocasión. Que si ya es complicado para nosotros, ¿no? En la vestimenta occidental me refiero a veces entender. Yo muchas veces tengo que irme a Google, a alguna ocasión que nos han invitado a algún sitio, decir, oye,
¿esto qué es? Exacto, ¿qué implica exactamente ¿Qué implica? este tipo Para de...? hombres, ¿implica corbata, no corbata, chaqueta, no chaqueta? ¿Qué tipo de chaqueta? ¿Pajarita, no pajarita? ¿No? Fajín, no sé qué. Exacto, o sea, y hay mucha, y en mujeres, pues que si la falda corta, falda larga, si se permiten pantalones o no, tal. Hay un montón de historias ahí, pues evidentemente igual Con en el kimono kimono pasa parecido. Lo que sí que hay que decir es que por tradición cultural, ¿no? Que esto es algo que también digo yo que en algún momento se podría cambiar, pero claro, ya hablando de formalidad, estamos hablando también de un subconjunto de ocasiones, con lo cual es más difícil todavía hacerlo cambiar, pues por tradición cultural los kimonos formales tienen que estar confeccionados de seda brillante que haya sido teñida. Entonces, si utilizas seda no brillante, como esta seda que yo te decía, la seda cruda, por ejemplo, o el resto de tejidos, como el sakisome, ¿no? El que se tiñe, el que utiliza hilos teñidos, los propios hilos, Sí. esto nunca va a ser formal, ¿vale? Entonces, todos esos tipos de kimonos se consideran informales y si tú quieres ir a una ocasión formal, pues una boda, por ejemplo... Tendrás que tirar hacia otro tipo... Un funeral o algo de esto, solo puede tener seda brillante teñida, ¿vale? Teñida, es decir, que el dibujo se ha hecho después de confeccionar la tela. Y de hecho, por eso a veces también hay que especificar que la seda, aunque sea muy cara, aunque sea el tejido más caro que hay, la seda por sí sola no indica que el kimono sea formal, por lo que decía antes de que tiene que ser brillante y teñida, porque la seda sumugi, esto que digo, la seda cruda, es muy bonita, es carísima, pero solo se puede usar en kimonos de uso cotidiano informales. Ok. ¿Quieres hablar un poquito de ya que hemos estado un poco hablando de la modernización del kimono, o prefieres dejarlo para otro episodio? No sé cómo vamos de tiempo. Pues ya llevamos una horita aquí hablando de esto. Pues a lo mejor lo podríamos dejar porque teníamos aquí previsto... Bueno, pero no habíamos terminado de hablar de la formalidad, ¿no? Perdón, yo pensaba que ya habías acabado. No, acabado. hombre, estamos hablando del tejido, ¿no? Pero luego, por ejemplo, la cantidad de diseños, los patrones en la superficie del kimono. Cuanto más diseño o patrón tenga un kimono en su superficie, menos formal es. Por eso, por ejemplo, el kimono que te decía, el Edo Common, ¿no? Que tiene pequeños patrones por toda la superficie de la tela, es un kimono caro, pero es muy poco formal y es también de uso cotidiano. Luego tendríamos, por ejemplo, un kimono con un diseño asimétrico que cubra el hombro izquierdo y la parte baja del kimono. Es un poco más formal, pero todavía es de tipo intermedio. Si llegamos a un kimono que el diseño, por ejemplo, continúe sobre las costuras laterales, ¿no? Que no sean dibujos que están de forma independiente en los diferentes partes de ese kimono, pues uno que el dibujo continúe ya es todavía un poquito más formal. Y si nos vamos a un kimono como el que yo te decía para ti, que solo tenga los patrones, que se continúen sobre las costuras y además solamente en la parte de abajo, ese ya es el más formal que existe hablando de los diseños. Y luego tienes lo de la longitud de las mangas, que hemos dicho, ¿no? Pues cuanto más menos longitud, pues cuanto menos longitud, más formalidad. Y luego el color, ¿no? Un kimono de semi-etiqueta o un kimono de etiqueta completa, pues uno, por ejemplo, el de semi-etiqueta va a ser de color, pues amarillo, verde, azul, lo que sea, y el de etiqueta completa va a ser negro, con los diseños que tú quieras, pero de color base sí, es negro. verdad que esto hasta se ve en los barrios de geishas, de nuevo, ¿no? Los eventos con más formalidad, vamos a ver tanto a maikos como a geishas con ese kimono negro. De hecho, el kimono más formal que puede llegar a existir es un kimono negro que tiene diseños solamente en la parte de abajo y que además tiene 5 blasones, 3 en la parte posterior, ¿no? Uno en el centro de la espalda y 2 detrás de cada hombro, uno detrás de cada hombro, y luego 2 en la parte delantera también delante de cada hombro. Entonces, el Kuro Montsuki, que es como se llama este kimono, es el más formal que existe, exacto. Teníamos aquí en el guión previsto hablar del obi, hablar de los accesorios, quizá hacer un poco, y luego conclusión, hablar de la geisha y el kimono, que creo que es una relación muy estrecha, y luego teníamos también así como conclusiones, debatir un poco, que lo hemos colado aquí un poco antes. Yo creo que lo hemos colado un poco aquí y que ha sido interesante ver un poco ese futuro del kimono y del kimono en la sociedad y del uso, además del kimono, ¿no? De cómo sale o de cómo, si el kimono quiere sobrevivir, creo que debería salir de los usos convencionales. Totalmente. Porque si no, es que se va a quedar muy, muy restrictivo. Bueno, son cosas que hacemos con
con otros aspectos, ¿no? de la vida, ¿por qué no con el kimono? Bueno, mucha gente te dirá, como pasa con las geishas, ¿no? Que las geishas de ahora no son como las de antes, porque ahora es mucho más fácil acceder a ellas, entonces ya ha perdido parte de ese encanto, ¿no? Precisamente porque era más restrictivo. Pues con el kimono yo creo que hay gente que lo puede ver igual. Que el hecho de que se expanda el uso, incluso esa formalidad o pues lo del furisode que tú decías, yo creo que es muy bueno porque le insufla vida, pero para alguna gente que vive en esta idea del kimono y el kitsuke, el cómo vestir kimono desde el punto de vista más académico y formal, pues les puede dar un ataque al corazón casi de ver cómo está cambiando todo, ¿no? Y cómo pierde un poco su esencia. Pero es que, claro, o lo cambias, o cambia con la sociedad, o para mí que desaparece y se queda dentro de un museo. Es que la tradición está para seguirla. Yo soy muy de seguir tradiciones, pero cuando la tradición te lleva a la desaparición, la tradición está para cambiarla, para adaptarla y crear nuevas tradiciones. ¿Por qué no? ¿Sabes? En 100 años o en 200 años... eso serán nuevas tradiciones. Bueno, al final hay que pensar que el kimono no siempre ha sido igual. Claro. Y que ha ido evolucionando. ¿Y por qué no puede seguir evolucionando claro, ahora? Debería seguir evolucionando, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que estamos en un momento en el que tenemos tanta información de tantas cosas que queremos a veces casi tomar una instantánea de ese pasado y trasplantarla a la realidad sin cambios de ningún tipo. Y creo que ese es el error, porque deberíamos seguir evolucionando exactamente igual que evolucionó en el pasado. Bueno, guardamos el resto de puntos, sí, el hobby, accesorios, yo creo que lo podemos dejar para otro episodio. Exacto, que y así ya mencionamos lo de la geisha y el kimono en ese... un poquito conclusiones. Al final, conclusiones generales de lo que van a ser 3 episodios dedicados al kimono. Luis ya me ha echado la bronca, no voy a prometer que hagamos este episodio en esta temporada. Es que tenemos muchos episodios pendientes, Laura. Bueno, pero se puede intentar colar, hombre, ya veremos. Yo voy a hacer lo que pueda. Aceptamos ofertas, ¿no? A ver qué nos ofrecen. ¿Qué nos dais a cambio, no? ¿Qué nos dais a cambio? Pues nada, esperamos que hayáis disfrutado con este segundo episodio dedicado al kimono. No sé si tenéis kimonos en casa, si habéis comprado algún kimono, de qué tejidos son. Ahora podéis ya comprender esos términos, ¿no? Del saki zome y el lato zome y demás. Contadnos un poco si tenéis alguno, porque bueno, nos interesa, claro que sí. ¡Mátane!